Muy buenos días, apreciados hermanos. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de la Biblia. Hoy como invitado especial tenemos a nuestro hermano Otto Zambrano. ¿Cómo está, hermano Otto? Bienvenido. Gracias, Hugo. Gracias de nuevo. Que es anciano aquí de la Iglesia Central, ¿verdad? Ya lo hemos tenido anteriormente, pero tenemos el placer de volverlo a tener en este nuevo trimestre estudiando el libro de Lucas, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estudiar sobre Jesús, que es el centro del Evangelio, pero hablando sobre el Espíritu Santo y la oración, ¿verdad? Así que le recordamos a todos ustedes que pueden participar también en este programa, ya que queremos que este programa sea lo más interactivo posible a través del chat que ustedes tienen allí en su pantalla, ¿verdad? Si usted tiene alguna acotación que hacer, ustedes pueden escribir y allí los hermanos que están, espero que me envíen el mensaje hacia acá para que yo pueda leerlo. O también puede hacerlo directamente a través del teléfono. El número telefónico 0414-638-4846, aquí en Venezuela, 0414-638-4846. Ese número aparece allí abajo en la pantalla de Vendrá TV. Si está en el exterior, debe hacerlo a través del 0058, que es el código internacional, y luego marcar el 414-638-4846. Estaré pendiente de sus mensajes y al final le haremos un espacio para comentar y si hay alguna pregunta para nuestro invitado, pues también se la haremos. Pero empiecen a escribir desde ahorita si lo desean para que nosotros tengamos ya todas esas preguntas o esos testimonios allí enumerados. Muy bien, hermano Otto. El libro de Lucas habla del Espíritu Santo, más que cualquier otro libro, ¿verdad? Sí. Y esta semana hemos estudiado, o la iglesia ha estudiado alrededor del mundo acerca del Espíritu Santo, cómo influyó en la vida de Jesús y la oración, ¿verdad? El versículo clave se encuentra en Lucas 11, 9 y 10, que dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que dice, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. O sea que esta es una invitación a pedir, en cualquier circunstancia. A pedir, exacto. A pedir. ¿Y cómo podemos entender eso? Sí, anteriormente, estudiando con los jóvenes acerca de este versículo, yo les comentaba que es un versículo muy utilizado. Está dentro de una parábola, ¿no? Sí, dentro de una parábola. Para entenderlo habría que mencionar la parábola. Sí, la parábola del amigo inoportuno, ¿no? Un amigo que a las 12 de la noche despierta al otro amigo, ¿no? Sí, y que el Señor muestra un hombre que no es nada más que complaciente, como que cordial. Sino dice el Señor que, culminando la parábola, que este hombre que llega a medianoche solicitándole unos panes porque tiene una visita y tiene algo que solucionar. El Señor dice que este hombre, no por ser grato, sino por la importunidad del otro, por llegar a medianoche, por la molestia, sale y le da lo que éste pide. Y lo compara con nuestro Padre Celestial, que es todo cordial, es todo amoroso y da todas esas buenas dádivas a sus hijos. Entonces, culmina diciendo de que todo lo que pudiéramos pedir, el Señor lo dará. Pero, hermano Hugo, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que contextualizar muy bien esto. Claro. Es un versículo que ha sido muy utilizado por otras organizaciones o otras congregaciones cristianas, donde hay ahorita una teología del materialismo y donde muchas veces se toma este versículo para pedir solamente, o se dice a la congregación que pida cosas materiales, cuando nosotros entendemos que el Señor nos puede dar todas las cosas materiales, porque de Él es el oro y la plata, dice el salmista. Pero en el contexto en el que está, es que lo que más necesitamos nosotros es del Espíritu Santo, es de la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso es que este es el versículo de memoria en esta lección, en esta semana, porque esta es una solicitud que podemos hacer al Padre en oración, de pedir su presencia por medio de la persona del Espíritu Santo.
Y obviamente Que eso nunca se negará, ¿no? nunca se negará. Y el Espíritu Santo solamente será retirado de nuestra vida cuando nosotros cometamos el pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado que no tiene perdón. Pues es la falta que no tiene perdón, cuando el hombre rehúsa de frente el no querer estar bajo la presencia del Espíritu Santo. Y como Dios no obliga a nadie, el Espíritu Santo se retira de esa persona. Es el único pecado que no tiene perdón. Pero este contexto, este versículo en el contexto está solicitar la presencia del Espíritu Santo. Ok, eso es muy importante saberlo, porque muchas veces lo relacionamos, como tú decías, con cosas solamente Con lo materiales. material. Y a veces las cosas materiales pues no se piden y no llegan, ¿no? Sí. A veces Dependiendo de la voluntad de Dios. dependiendo de la voluntad y que él sabe y conoce, porque un padre, o sea, siempre se compara la oración como si estuviéramos dirigiéndolo al Padre. Es más, la oración modelo, que también se estudió esta semana, habla Padre nuestro que está en el cielo, así comienza, ¿no? Sí. Entonces Dios es nuestro Padre, ¿no? Pero a veces tú como padre, por ejemplo, no le das todo lo que pide a tu hijo. Correcto. ¿Y por qué no se lo das? Porque realmente una charla de alimentación, creo que lo comparaba con la alimentación, dice que si nosotros le diéramos a nuestros hijos todo lo que pidieran de alimentación, ¿cómo sería su alimentación? Porque el niño muchas veces le gusta es la golosina, cosas que no son buenas no son nutritivas, ¿ok? Exacto. Porque no conoce. En cambio, el padre que conoce qué es lo mejor para su hijo, le da los vegetales, le da la fruta, las verduras. Y el niño muchas veces no lo quiere y eso es lo que le llega. O lo que se le tiene en el plato para comer. Igualmente nosotros. Muchas veces el Señor nos responde de una manera distinta. No es que nos responda, el Señor nos responde de una manera distinta porque Él conoce el futuro. Él conoce lo mejor. La hermana White en el Espíritu de Profecía dice que si nosotros viéramos como en una bola de cristal nuestro futuro, ciertamente elegiríamos lo que Dios elige para nosotros, porque siempre es lo mejor. Así es. Muy bien. Entonces, podemos decir que el acto de orar es un reconocimiento de nuestra dependencia, ¿verdad? O sea, necesitamos orar para decirle al Señor, dependemos de ti, ¿verdad? Sí. O sea, necesitamos de ti. Así como el Señor Jesucristo nos dio esta lección. Recordemos que cuando el Señor Jesús vino en carne, Él se despojó a sí mismo de toda su gloria y de toda su majestad. Por lo tanto, el Señor, si nosotros vemos, y Lucas es el que más refiere y más cita, de que el Señor tuvo una vida de oración. En el día lunes, habla de diferentes situaciones en las que Jesús oró. Y fueron situaciones cruciales. Por ejemplo, en su bautismo, en ninguno de los otros evangelios sinópticos se nos explica de que Jesús orando, o sea, levantándose, emergiendo de las aguas, orando, tenemos la confirmación del cielo de que Él era el Hijo amado. La confirmación de Dios Padre y la confirmación de Dios Espíritu Santo, quien descendió en forma corporal como de paloma sobre Jesús. Entonces, Jesús allí oró. ¿Por qué? Porque iba a comenzar su ministerio terrenal. Necesitaba la presencia tanto de su Padre como del Espíritu Santo. Porque Cristo en sí mismo no podía tomar de su gloria, de su poder, de su deidad, sino que Él se hizo semejante a nosotros, más sin pecado. Claro. Entonces, si Cristo, que era sin pecado, que nació sin pecado, como lo habla el libro de Lucas desde el primer capítulo, porque nació de una mujer virgen, cómo el Señor Jesucristo, siendo sin pecado, dependió completamente del poder del Espíritu Santo y de la oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos de la oración? Que somos seres pecaminosos, que somos seres que nacimos en pecado y que tenemos debilidades. O sea, es como decirle al Padre, bueno, Padre, en realidad, dependemos de ti. O sea, porque un hijo puede ser hijo, y en la Biblia aparece historia del hijo pródigo, ¿no? Hijos que se fueron y dejaron a sus padres solos, ¿no? No tuvieron esa relación con su padre. Pero regresó, creo que más adelante estudiaremos eso en el libro de Lucas también. Sí, la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Pero, hermano Hugo, en la oración modelo que el Señor nos enseña, Él se refiere a
al Eterno, a la persona, a la deidad que está en el trono celestial como Padre. Es una relación íntima, o sea, nosotros Sí. no podemos ver a Dios como un Dios lejano o un Dios tirano que está en un trono allá en el cielo y que está viendo como que en perspectiva lo que está pasando aquí. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña de que aquella persona de la deidad que está en el cielo es nuestro Padre celestial, nos dice que hay un vínculo muy cercano, Claro. Y un vínculo muy cercano familiar, porque nosotros somos hechura suya y ovejas de su prado, como dice como la padres, palabra. pues tenemos que acercarnos a él confiadamente, ¿no? Confiadamente en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, donde tenemos ya entrada plena a su gracia. Exactamente. Hablando de gracia, allí en la lección habla sobre otra parábola, la que se encuentra en Lucas 18, ¿verdad? Que habla de la oración. Por lo menos hay dos personas allí que se dirigen al Padre, pero en diferentes, digámoslo así, formas, Sí, ¿verdad? Dijo el versículo 9 del capítulo 18, dice: y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, ese es el contexto de la parábola, ¿no? Dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, ni quería siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces allí vemos dos personas que oran, Sí, pero una no es justificada, una no es contestada su oración, digámoslo Sí. así. y una Entonces, ni ¿qué siquiera nos es, enseña esta parábola? fíjese que una ni siquiera es escuchada, pudiéramos decirlo así, porque el Señor, dando esta parábola, dice que alrededor tenía fariseos, escribas, hombres que eran doctos, conocían la ley de Dios, pero que confiaban en sí mismos. Recordemos que en el contexto en el que estaba Jesucristo, el Señor llega en una época donde la religión, donde la fe hebrea había sido distorsionada por los fariseos. Exacto. Piedra de tropiezo había sido para ellos la ley, donde ellos perdieron de vista el punto donde la ley de Dios era el espejo, donde ellos tenían que ver su pecado, su condición pecaminosa, y luego ir hacia ese cordero inmolado que era sacrificado en el santuario celestial que representaba al Mesías. Ellos perdieron eso. Ellos empezaron a creer de que por medio de la ley de las ordenanzas de Moisés podían alcanzar el cielo. Y por eso es que este hombre, el fariseo, dice, se compara con los pecadores y dice: gracias Dios porque no soy como ellos. Y empieza a decir esas cosas buenas, entre paréntesis, que él hacía: diezmaba, o ayunaba, oraba. Pero el Señor dice de que él hablaba consigo mismo, él oraba consigo mismo, porque ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios como nuestro mejor amigo, dice la hermana White. Así es. Entonces la oración es una conversación. Ahora, esta oración era como pública, ¿no? Porque parece que él lo hacía para que los otros escucharan también, ¿no? Sí, era algo como un drama, un teatro. Ya. Y por eso es que el Señor muchas veces, en reiteradas ocasiones, los acusó fuertemente de que eran sepulcros blanqueados. Y a veces nosotros podemos llegar a ser sepulcros blanqueados cuando nosotros le damos más importancia a lo externo que a lo interno. Que ese sería el problema espiritual que se estaba tratando allí, ¿no? En la parábola, ¿no? Y recordemos de que la oración debe ser algo muy sublime, es un momento de adoración. Porque cuando conversamos con Dios, es cierto, conversamos con Dios como un amigo, pero tenemos que reconocer la deidad. Tenemos que reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Entonces, cuando llegamos a Dios en oración, tenemos que reconocer nuestra condición. Fue lo que hizo el publicano. El publicano sabía que iba a hablar con aquel que es santo, con aquel que no puede vivir en el pecado, que no soporta el pecado,
pero que acepta al pecador por gracia. El publicano conocía muy bien el Evangelio, conocía muy bien el plan de redención, y él busca por medio de la gracia acercarse a Dios, y su oración es pedir perdón y que Dios sea propicio con él. Y el Señor termina diciendo de que la oración del publicano fue escuchada y él fue justificado, mas el fariseo no. Entonces una gran lección para nosotros. Entonces tenemos que tener, perdón, tenemos que tener cuidado cuando oramos en ese sentido, ¿verdad? No colocar nuestros méritos, ¿verdad?, por delante, sino los méritos de Cristo Jesús. Sí, como ¿verdad? dice el apóstol Pablo, que no tenemos nada de qué gloriarnos. Todo lo que nosotros somos, todo lo que, donde estamos, todo lo que tenemos es gracias a Dios y a la misericordia de Dios. Amén. Así es. Bueno, recordamos nuevamente a ustedes que pueden hacer sus preguntas o sus comentarios a través del 0414-638-4846 o a través del chat, que allí el hermano Wilmer está pendiente del chat para que si hay algún comentario, él me lo pasará aquí por el teléfono para que lo podamos leer y así podamos todos aprender, ¿no? Y sacarle el más provecho a la lección de esta semana, ¿verdad? ¿Qué podemos comentar acerca de la oración modelo, verdad? El Padre Nuestro. ¿Por qué Jesús la enseñó? La oración modelo es una oración, yo diría que muy sencilla, como todo lo que el Señor Jesús enseñó. Las parábolas, que son las enseñanzas modelo de Jesús, eran muy sencillas, pero tienen un significado muy profundo. Y la lección la bosqueja en partes, ¿no? Habíamos hablado ya al comienzo de que Dios nos enseña, Jesucristo nos enseña que nos dirijamos al Padre como eso, como nuestro Padre Celestial. Que tengamos la oportunidad, la confianza de acercarnos a la Deidad, al Eterno, como nuestro Padre Celestial, porque así Él lo ha querido. Él nos ha adoptado por medio del sacrificio de su Hijo. Dice que comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y la lección habla de esto, de que no podemos tener una creencia panteísta de que Dios está en todos lados y está en la naturaleza, está en la silla. Realmente la presencia de Dios, no podemos contener a Dios en un lugar. Entendemos eso. Él es omnipresente. Es omnipresente, pero no podemos pensar de que Dios está en el árbol, está en la silla, está en las paredes, ¿ok? Es otro tipo de tendencia teológica. Sí. Dios está en los cielos, el Padre está en el cielo, es su función, es el gobernante del universo. Y tenemos que entender eso para saber a quién nos estamos dirigiendo. Es como cuando sabemos que vamos a hablar con un alcalde, un gobernante, buscamos nuestras mejores ropas, nos preparamos, alistamos nuestra casa. De igual manera, cuando vamos a hablar con nuestro Padre, tenemos que alistar nuestro corazón, entender de que vamos a la presencia de Dios. Cuando el Señor dice santificado sea tu nombre, entender de que Dios es santo, reconocerlo como santo y hacer lo que hizo el publicano, reconocer también nuestra condición. Cuando dice venga tu reino, venga a nosotros tu reino, es entender de que como adventistas del séptimo día y como cristianos, nosotros estamos esperando solamente una cosa, solamente una manifestación, un acontecimiento mundial, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita pedimos el reino, pero muy bien lo explica la lección, es el reino de gracia. Cuando el Señor Jesús decía el reino de los cielos ha llegado a ustedes, es cuando el evangelio ha llegado a mi vida, yo estoy en el reino de gracia. Pero el reino de gloria, que es el reino ejecutivo, por así decirlo, es cuando Cristo venga en gloria y nos llevará a sus mansiones celestes. Entonces, esto nos hace recordar de que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que estamos esperando ese reino. Estamos esperando ese reino. Mantenernos en el reino de gracia para esperar ese reino de gloria. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque entendemos que aquí hay un conflicto cósmico que se trasladó del cielo a la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Eso lo tenemos claro. Pero en la tierra se hace la voluntad de Dios, obviamente que no. Todavía el maligno hace de las suyas, ¿no?
y debemos pedir a Dios su misericordia para que su venida sea pronto y pueda poner en justicia y en amor todas las cosas. Entonces, son muchas las enseñanzas que nos deja Sí, aquí podríamos pasar toda la mañana solamente oración en la modelo. oración modelo, ¿no? Y para culminar dice, perdona nuestros pecados, entender de que así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, nosotros el ser perdonados nos tiene que tener un espíritu de perdón, de perdonar a aquellos que también nos han ofendido. También hay una parábola de los dos deudores, donde había uno que debía toda una vida y había otro que debía poco. Muchas veces es así y el Señor lo compara. Nosotros le debemos nuestra vida a Él y muchas veces por alguna ofensa, a veces entre hermanos, no nos disculpamos ni nos perdonamos, y el Señor nos recuerda de que Él nos ha perdonado mucho más que eso y nos pide a nosotros también ser perdonadores. Así es. Y bueno, son muchas las enseñanzas Es una que nos deja oración la oración. completa, es sencilla pero es completa, es lo que Dios quería o Jesús quería que sus discípulos aprendieran, ¿no? Cuando se dirigía a su Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, pasemos al otro punto que también toca la lección, que no lo hemos tocado así muy profundamente, que es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, en la vida del Señor Jesús, desde su nacimiento, ¿verdad?, virginal hasta su muerte, se puede decir que muerte y su resurrección y su ascensión, el Espíritu Santo estuvo allí presente, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tomar esa enseñanza? Bien, es bueno entender y reconocerlo desde un principio cuando hablamos del Espíritu Santo, porque ha habido quizá una tendencia, y lo hemos visto en la iglesia local, muy poco se ha hablado del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Es una persona eterna, es una persona que está en la deidad. Él, como dice la hermana Guay, es la tercera persona de la deidad, no por rango, porque entendemos de que Dios es uno solo y que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el mismo nivel. La hermana Guay dice que es la tercera persona de la deidad porque es la tercera persona en ser manifestada a los hombres. Primero, el pueblo de Israel conoció de que Jehová Israel, oye Jehová Israel, uno es. Oye Israel, Jehová uno es, Dios Padre. Luego conocieron a Jesucristo el Mesías. El Señor muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, asciende a los cielos, pero Él enviaría al Espíritu Santo, el Consolador. Y Él es el que está con nosotros, cada día, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Y el Señor dependió completamente del Espíritu Santo. Completamente. Sí, allí vemos cómo trabajaron los tres, ¿no? Como tú lo dijiste en el bautismo, se manifestaron las tres personas, pero también su nacimiento, ¿no? Jesús no hubiera nacido si no fuese por el Espíritu Santo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, hizo el milagro de que hace el milagro de la concepción de María en el vientre. Por eso es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, porque también se encarnó. Y el Espíritu Santo se manifiesta también en Elizabeth, se manifiesta en el bautismo de Jesús. Vemos que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y lo prepara en esos 40 días de tentación. El Espíritu Santo está con Jesús en todo momento, en todo lugar. Por medio del Espíritu Santo Jesús es resucitado. Entonces el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestra vida. Claro. No debemos pedirle al Señor, Señor, danos tu Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo esté en nosotros, se manifieste en nosotros, porque muchas veces lo llevamos a una cosa, o a un poder, o a un tipo de energía sobrenatural, y no es así. Solamente. Sí, solamente, y no es así, es la presencia de Dios, es la presencia literal de Dios. Que es lo importante para vencer como cristianos también, ¿verdad? Fue la manera como Cristo dependió de su Padre a través del Espíritu Santo. Podemos entenderlo así. Pero podemos también ver que Jesús, o sea, con el Evangelio de Lucas no termina, digamos así, la manifestación del Espíritu Santo. No, continúa. Sino que más bien continúa, ¿no? O sea, allí vemos que Lucas, que escribió también el libro de los Hechos,
Pero Lucas es el único que registra, por ejemplo, que Jesús le dijo a sus discípulos que permaneciesen en Jerusalén hasta que fuera manifestado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso ocurrió días después en el Pentecostés. Ellos tenían que estar juntos, unánimes, orando y pidiendo la manifestación de ese Espíritu Santo para que pudieran tener poder para predicar, salir a predicar, para comenzar a predicar a ese Jesús resucitado, ¿verdad? Y pronto a venir. Ese detalle es importante, ¿no? Que el Evangelio de Lucas registra eso. Entonces, ¿qué tan importante es hoy en día el Espíritu Santo para la iglesia? Es una buena pregunta y no la podemos dejar pasar. Tan importante es como que la iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. O sea, es la vida, ¿no? La iglesia sin el Espíritu Santo es un club social que predica un hombre y ya, como hay muchos en el mundo. El Espíritu Santo se manifiesta en fuego, lo vemos en la Biblia, se manifiesta en las aguas, simbolismo que se le ha dado al Espíritu Santo. Y se manifestó en el Pentecostés, cuando la iglesia primitiva estaba unida. Entendemos de que los discípulos tenían muchas diferencias. Habían publicanos que eran por decirlo así, vendepatria, porque estaban del lado de los romanos. Habían vendido a su patria, que era Israel, que era el pueblo hebreo. Y habían celotes también dentro de los discípulos, que eran más bien revolucionarios, que querían manifestar el reino terrenal de Israel. Entonces, tantas diferencias, y lo vimos en la madre de Santiago y de Juan, de cómo le pide al Señor de que ellos estén uno a su diestra, uno a su derecha, uno a su diestra, uno a su izquierda. Había muchos conflictos entre ellos, pero en el Pentecostés, luego de la ascensión de Cristo, ellos entendieron de que el reino era espiritual y allí todos estaban unánimes juntos pensando una sola cosa, que era predicar el evangelio de Cristo. De igual manera, hoy en día en la iglesia, pienso que deberíamos dejar a un lado todas estas dificultades, todas estas roces, y si todos nos concentráramos, hermano Hugo, en la predicación del evangelio de Cristo, si todos estuviéramos unánimes, empezaríamos a sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Corporativamente en la iglesia y personalmente, individualmente en nuestra vida. Así es. Bueno, creo que el tiempo se nos ha terminado, hermano Otto. Está muy interesante la lección. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok, hay un vendranauta por aquí, parece. Buenos días, hermanos. Según lo que el comentador dice, que el Espíritu Santo se manifestó después que Cristo se fue, ¿quiere decir que el Espíritu Santo no estaba antes de Jesús? Gracias, Sonia. Muy bien. O sea, según lo que tú dijiste, que se había manifestado después que Cristo se fue, ¿hiciste ese comentario? No. ¿O lo hace la lección? No sé cómo es la pregunta allí. Que el Espíritu Santo, comentaba que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, porque Jesucristo habla del Espíritu Santo días antes de su sacrificio. Antes no se conocía del Espíritu Santo, solamente se había manifestado en forma corporal en Cristo. En otras oportunidades a los profetas se había manifestado el Espíritu Santo. Pero es la persona de la deidad que está con nosotros. Es el Consolador. Sí, el mismo Cristo dijo que tenía que irse para que Él regresara. Para que Él regresara. Para que Él viniera a sustituirlo a Él. En ¿Por qué sustituirlo? Porque tenemos que entender también de que Cristo literalmente está en el santuario celestial, realizando una obra de juicio, un juicio investigador. Que eso es otro tema que habría que estudiarlo, claro. Pero lo que quiero decir es... No, y que él quedó y permanecerá para siempre con el cuerpo humano. O sea, Él no puede estar en todas partes como lo puede hacer el Espíritu Santo. Exactamente. Digamos que sí lo puede hacer, pero lo ha decidido así. Porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Y son preguntas un poco complicadas, pero el Espíritu Santo es quien está con nosotros. Jesucristo lo prometió. Y es el Consolador, es el que está con nosotros cada día hasta que el Señor venga, donde la deidad entonces podamos estar nosotros, convivir con la deidad, con Padre, con Hijo y con Espíritu Santo. Pero gracias por la pregunta de todas maneras a la hermana Sonia desde Holanda, ¿verdad?
El Espíritu Santo siempre ha estado, lo único es que se manifestó en plenitud desde el Pentecostés para acá, pues. Sí. Es el compañero inseparable de la iglesia remanente, tierra. de todos los tiempos, ¿verdad? Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, teníamos algún especial por allí, vamos a ver si tenemos un especial cantado y si nos da tiempo regresamos. Si no nos da tiempo, porque ya aquí en la iglesia se está llamando a terminar, pues nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, la misión de Jesús en el Evangelio de Lucas. Escuchemos el especial. Muy bien, estamos de regreso ya para terminar el programa. Queremos saludar al hermano Ramón Churio que está en línea
Y también saludar a todos los que nos han acompañado en la mañana de hoy. Pueden hacer sus preguntas, participen, no les dé miedo. Y sobre todo en la parte cuando está el himno, allí es donde ustedes pueden participar. Voy a terminar con el comentario del hermano Ramón. Dice que la oración y el Espíritu Santo fueron la fuente de la fortaleza de Cristo al luchar contra cada obstáculo que Satanás puso en su camino. Ese es el ejemplo que debemos seguir como cristianos. Así que eso es verdad. Vamos entonces a terminar con una oración para seguir con la programación aquí desde la Iglesia Central. Oremos. Bendito y cariñoso Padre, Señor, gracias te damos porque nos has dejado la herramienta indispensable de la oración, por medio de la cual podemos acercarnos a ti y pedirte, Señor, el oportuno socorro y el poder para luchar contra cada tentación. Amén. Gracias, Padre, porque tú subiste al cielo, tú estás en el cielo junto con tu Hijo, en el santuario celestial, pero enviaste al Espíritu Santo, a la tercera persona de la deidad, que está con nosotros, que nos consuela y nos dirige, Señor, de manera que podamos estar preparados para el día cuando tú vengas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo sábado. Queremos invitarnos a que todos, en total reverencia, tengamos una palabra de oración para así finalizar este repaso de la lección llena del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer. Mostrándonos está